Ahora sí, volvimos con Punta Arenas, una conversación necesaria, y esta es una conversación necesaria que nos debíamos. Estamos acá con Bárbara Charp, ella es periodista. Y hoy día vamos a hablar de una actividad que se nos viene, que ella como mujer ha estado ahí bastante involucrada. Primero podríamos comentar de qué se trata la actividad para después empezar a profundizar los temas. Bueno, mañana se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por el aborto legal, y ese es un tema pendiente que tenemos en el país. Así que, por supuesto que mañana invitamos a todas las compañeras que quieran estar en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un pañuelazo verde y vamos a estar ahí reunidas para reflexionar y compartir en torno también a esta temática. Chile avanzó de alguna manera, ya está las 3 causales. ¿Cómo ustedes han visto hoy día que ha impactado en el servicio público de alguna manera o en la realidad de las mujeres la apertura de estas 3 causales para el aborto? Bueno, lo primero voy a contar, soy feminista, soy activista y entonces, bueno, observo también cómo se van desarrollando estas políticas públicas. Y bueno, y vemos que la implementación de la ley en 3 causales, de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, está llenísima de trabas. Y eso lo vemos en distintas regiones del país. Primero, por esta situación de la objeción de conciencia, que no solo existe para las personas, sino existe esta rareza de que existe una objeción de conciencia institucional, entonces que hayan instituciones que incluso reciben financiamiento del Estado, y que declaran que no quieren hacer el procedimiento. Eso por una parte. Y luego también las regiones que no tienen médicos no objetores que estén trabajando en hospitales públicos. Entonces ese es un tema pendiente, por una parte. Y luego también está el que nos abramos a pensar las 3 causales, ¿qué es también? Es un mínimo que teníamos pendiente en el país, pero que tampoco llega a abrir la posibilidad de que la maternidad sea una decisión realmente para las mujeres. Entonces también está esa otra cara de la moneda. Y también, volviendo al tema de las causales, la causal número 3, que es la causal de violación, es también una causal que es la que tiene la mayor cantidad de críticas, y que hay gente que se queda, que no quiere, médicos que no quieren hacer el procedimiento para este tema. Eso es lo que uno va viendo, por eso comenzamos respecto de lo que se implementó. O sea, después de mucho tiempo que el tema del aborto era un tema tabú, que finalmente pasaba, pero no se hablaba, ya hubo un paso de poder decir que esta discusión que se daba a puertas cerradas pasó a ser parte del debate en el Congreso, que no fue menor y que permitió estas 3 causales. Sin embargo, uno lo que ha visto respecto a lo que ha pasado, que la noticia ha sido que el médico precisamente quien podría ejercer esta interrupción del embarazo señala esta objeción de conciencia, y finalmente nos quedamos entrampados en la misma realidad, que quienes pueden pagar una clínica van a la clínica a hacerse los abortos, y quien no tiene los recursos termina haciéndolo en condiciones distintas. Que recordemos que esas palabras recordaron la salida de una ministra. Sí, pues Elia Molina, exactamente. Eso mismo estaba pensando. Aquella portada, la segunda, Elia Molina diciendo: en Chile las mujeres abortan en las clínicas cuicas, o
o algo así. Eso es verdad. O sea, también cuando nos plantamos a pensar sobre las mujeres que tienen la posibilidad de acceder al procedimiento de aborto, son principalmente las que tienen el dinero para hacerlo, las que pueden salir del país, y dos, las que tienen algún contacto o alguien que se lo haga, o las que pueden pagar una clínica privada, como decía la ex ministra, y que ahí ven cómo lo arreglan administrativamente. Entonces, cuando también pensamos en tener el derecho al aborto, es pensar también que sea algo que podamos acceder todas. Precisamente ese era un punto del debate, porque hoy día muchas veces se acusó a los movimientos feministas casi de favorecer el aborto, de que estaban propiciando el aborto, que ahora iba a haber casi mayor libertinaje. Eso fue parte de algunas personas que pusieron en el debate. Cuánto desconocimiento, ¿no? Es que ahí vamos a los otros temas también. Hoy día, cuando se estaba hablando de estas 3 causales, lo que se está hablando es cómo tú vas a resguardar la dignidad de una mujer en una situación de interrupción de embarazo, como tú bien lo dices, las mínimas que hay. Hay otros países, por ejemplo en México, que tienen más de 11 causales, donde tú puedes apelar a una situación económica como una causal de interrupción del embarazo. Lo que hoy día... ¿sí? No, y que creo que causas pueden haber cuántas mujeres hay. O sea, no necesitamos hacer una lista de causas que sean aceptadas por el Estado más allá de la voluntad de las mujeres, y finalmente estamos hablando de eso, que podamos por fin pensar en que tenemos la autonomía total de nuestros cuerpos. Es increíble pensar que como mujeres no podemos tomar el 100% de las decisiones de lo que pasa con nuestro cuerpo. Así es sencillo. Y mientras no podamos avanzar hacia ese espacio, no vamos a avanzar nunca hasta esto que llamamos igualdad de derechos. Es complejo, es muy complejo. Y también se decía al principio que como que se pensaba, no, es que ahora que avanzamos con las 3 causales, entonces ahora van a pedir más, pero por supuesto, ¿cómo no nos vamos a abrir a exigir más? Si esto también es un tema que ya, tanto que nos gusta mirar a Europa, está resuelto desde los años 70. Ya se están empezando a manejar ciertas cifras respecto de cuántas interrupciones han habido. Hay algunos observatorios que están trabajando ya en develar más acerca de esta problemática. Sí, de hecho, hace algunos días publicaron que el MinSal iba a dejar de publicar algunos datos. Sí. Estaban algunas organizaciones feministas haciendo esas averiguaciones ya para empezar a saber. Sí, pero efectivamente hay harto ONG y fundaciones que también se dedican a estos temas y que manejan cifras respecto. Acá también en la región ha salido en los medios. No estoy tan clara ahora exactamente, pero sí, hay registros de lo que se hace. Pero ¿qué pasa también con todo el otro grupo de mujeres que sabemos que cuando una mujer quiere acceder a un procedimiento de aborto, lo hace? Entonces también que nos hablamos a pensar un poco en eso. Si el Estado tuviera realmente la voluntad y el control, podríamos tener cifras. Podríamos realmente saber. Ahí es donde vamos al punto. Hoy día es necesario poder conocer esta realidad que, como bien decíamos, muchas veces estaba escondida, y como no estaba de alguna manera legalizado, no teníamos control de efectivamente cuántas interrupciones de embarazo se hacían, porque siempre se han hecho interrupciones del embarazo. Aquí ya hay hasta medicinas caseras que se han utilizado, y que además expone a las mujeres a una serie de riesgos respecto a lo que está pasando, que incluso atenta con la dignidad también. Claro, procedimientos inseguros y que finalmente ponen en riesgo a las mujeres más vulnerables. Eso, y que no puede ser así. No puede ser que mujeres mueran todos los días por querer acceder a este procedimiento. Cuando mencionabas anteriormente esto que decían que ahora, claro, iba a ser como un libertinaje, pues sí, me llama la atención eso, y me pongo a pensar entonces en la educación sexual, que creo que ese es el gran tema pendiente. Y que no tiene que ver solamente con embarazarse o no embarazarse. O sea, que hablemos de educación sexual, que hablemos de educación no sexista. Ese es el origen. Ese es el origen.
Precisamente a ese punto uno iba, que uno hubiese esperado por parte de las autoridades que este debate haberle dado más contenido y no entrar en estas consignas aprendidas respecto a lo que estaba pasando y no quedarnos en un movimiento feminista respecto de la imagen, sino el contenido y el trasfondo que se estaba entregando, que precisamente tiene que ver con la falta de educación sexual, que precisamente tiene que ver con que las mujeres más vulnerables son las que están más expuestas, que precisamente tiene que ver hoy día con que hoy día encontrar estas misotrol, que son pastillas que son abortivas, es de fácil acceso, donde hoy día es cosa meterte a páginas de internet y llega y cualquiera se puede exponer a estas situaciones. Y donde está lleno de mercado negro, donde hay un montón de hombres principalmente que hacen negocio a costa de mujeres desesperadas que quieren acceder al medicamento. Y eso claramente constituye un riesgo para ellas, porque estar dialogando con el mercado negro, con gente que quiere lucrar por estas situaciones de desesperación, no... Hoy día lo que se viene a hacer con estos temas es precisamente dar seguridad a las mujeres cuando van a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Lo estabas comentando, que es el tema de la educación sexual. Pucha que nos falta. Sí, claro. Qué maravilla que pudiéramos hablar de esto en el colegio, que esto pasara más allá de una clase de biología, hablando sobre aparatos reproductivos. ¿Qué nos falta para llegar a eso? ¿Qué crees tú que ha faltado para poder colocar los temas de educación sexual en el debate? Lo conversábamos no solamente por hoy día, como tú bien lo dices, de tener esta concepción biológica, sino que tiene que ver hoy día cómo además las familias se comunican en torno a los temas de sexualidad. Donde de repente hay mujeres, padres, que ya empiezan a ver que sus hijos principalmente están empezando a tener iniciación sexual, o que empiezan y no saben cómo abordarlo, porque obviamente es un tema tabú, que cuesta hablar sobre sexualidad, y sobre todo padres con hijos, y cómo hoy día nosotros como sociedad podemos colocar, porque aquí siempre está la disputa, que o se lo dejamos a la escuela o se lo dejamos a la familia, y finalmente quien termina educando sobre temas de sexualidad termina siendo internet. Exacto. Porque nadie los resguarda. Y muchas veces a través de, por ejemplo, del porno. Terminan preadolescentes y adolescentes buscando su propia información en internet. ¿Qué pasa con esta paradoja o esta discusión de si es la familia o las instituciones educacionales quienes deben brindar los contenidos de la educación sexual? Chuta, es complicado. La familia como que se defiende a toda costa, que son ellos quienes tienen que entregar ese conocimiento, pero también nos preguntamos qué pasa con la gran cantidad de abusos sexuales dentro de la familia. El 80% de los abusadores sexuales infantiles están dentro de la familia. Son gente cercana que tiene relación con los niños y que establece esos vínculos de confianza y finalmente generan relaciones de violencia. Entonces, ¿cómo podemos realmente darle a la familia la atribución de dar ese contenido que además tiene un montón de aprensiones religiosas, morales, y con todo eso, cómo realmente logran hablar con sus hijos y decirle de qué se tienen que cuidar finalmente, o que empecemos también a hablar de algunos conceptos, como por ejemplo qué es lo que es el consentimiento? O sea, también hay muchas cosas que pasan por ahí, más allá de estar todo el tiempo advirtiendo como ante alguna señal, que también los padres de una manera muy desde los adultos se comunican con las niñas. Bueno, la gran epidemia hoy día, que ya uno empieza a decir y empieza a hablar de epidemias, precisamente es el VIH. Hoy día veíamos los datos que hablan de un aumento considerable respecto de una enfermedad de transmisión sexual que se pudo haber prevenido, y que hoy día han aumentado los datos, sobre todo también a nivel regional, y eso igual es preocupante. Ustedes dentro de los movimientos feministas, ¿cómo han ido abordando estas temáticas? ¿Las han conversado? ¿Cómo las van trabajando? Uy, el VIH sí es un tema. Yo creo que también porque vuelve a lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con los temas de educación sexual y con no solamente, como hablábamos al principio, como acceso a aborto, pero también de anticonceptivos, con prevención de enfermedades, y no solamente el VIH, hay un montón de otras enfermedades más.
por las que es importante que podamos reflexionar y tener una actitud preventiva frente a esto. Y que es necesario tener estos debates y estas discusiones en la mesa, precisamente que ahí es donde vienen las paradojas de que es lo que se les exige a un hombre y lo que se le exige a la mujer. Cuando uno empieza a hablar de estos temas de educación sexual, uno siempre escucha que se le dice a la mujer que tiene que estar enamorada, tiene que haber amor. Entonces que cuando la mujer se inicie sea con un tema de amor, y a los hombres no se les van exigiendo el amor como parte de esta intimidad. ¿Cómo ustedes lo han ido abordando en esos prejuicios que hay? Bueno, yo creo que yo hablo a título personal también, como hay distintas reflexiones al respecto, pero creo que también tiene que ver con cómo se construye esta imagen de las mujeres o de lo femenino, y cómo se construyen también las masculinidades, todas estas ideas fantasiosas también en torno a que las mujeres tienen que ser de tal o cual manera para que no vayan a pensar que son unas, no sé, libertinajes sueltas, o todas esas cosas feas que hemos escuchado durante muchísimos años. En cambio, los hombres se validan también en torno a su libertad sexual, y eso no es castigado socialmente. Entonces tiene que ver con esas construcciones de lo que se ha ido socializando generación por generación, machista, en torno a la construcción de la sexualidad de hombres y mujeres. Hoy día estos temas nos van dejando la necesidad y el deber que tenemos de colocar estos temas dentro del debate. Precisamente yo recuerdo cuando estaba en mi época que se hablaban de las jocas. Y parece que ya las jocas no están... ¿Qué es eso? A ver. Sí, las jornadas de educación sexual que se hacían a través de las escuelas, y que hoy día en algunos se van compartiendo, que hoy día ya no están presentes, y que era una instancia donde tú hablabas de esto. Y hoy día no están. Y hoy día nos ha faltado tener estos temas en el debate, donde ahí no nos asustaríamos, por ejemplo, cuando hoy día se habla del aborto en 3 causales. Hoy día, ya llevando a otras... ¿Qué otras temáticas ustedes han estado trabajando como movimiento femenino, que ustedes ven que hay necesario colocarlos en la mesa como temas de mujer? Bueno, también, aparte de la actividad que nombré al principio que tenemos mañana, tenemos otra actividad más que se va a desarrollar el día lunes 29, y es un conversatorio sobre violencia sexual infantil. Ese era un tema que ya había mencionado recién, pero que me parece importante que también nos hagamos cargo como desde una reflexión feminista sobre el tema de la violencia sexual infantil, porque también es violencia machista. Entonces tenemos una perspectiva también al respecto, y eso es de lo que queremos conversar el lunes, cómo podemos reflexionar y tomar una actitud preventiva frente a esta temática, que es un tema pendiente. O sea, cuando tenemos a un gobierno que dice que los niños van primero, que está más preocupado por la infancia, entonces, ¿cuál es la reflexión realmente que hacemos de eso? En este sistema en el que vivimos, ¿cómo se vulneran los derechos de los niños, muchas veces vinculados a temas de violencia sexual, y no solamente en niños, sino también en adolescentes, que muchas veces se violentan sexualmente entre pares? Esos son temas importantes también a los que reflexionar, porque hay acciones que tienen que ver como con esta nueva generación, quienes tenemos 20, 30 y estamos como pensando en otras ideas de proyecto, pero también cómo nos hacemos cargo de las nuevas generaciones, de los niños que Qué importante están creciendo. Lo que ha señalado, la necesidad de generar técnicas de autoprotección, precisamente por los altos índices que tenemos, sobre todo de abuso sexual infantil. Hoy día los casos a uno los dejan los pelos de puntas cuando escucha y ve las noticias, los titulares, que se condena a padre por violar a su hija, que se condenan abusadores, la verdad. El tío, el padrastro. Como
como tú bien lo has dicho, y ahí hoy día uno ha visto que efectivamente la institucionalidad pública no estuvo a la altura del debate, no estuvo a la altura de la necesidad que tiene de protección nuestra infancia, donde hoy día efectivamente las coordinadoras de mujeres están colocando esos temas dentro del debate. El tema de hoy día nos llevó hacia otros temas que tiene que ver con sexualidad, que tiene que ver con violencia intrafamiliar también, que no hemos podido alcanzar a tocar, pero sabemos que las cifras en nuestra región cada vez son más, donde vemos hoy día que tenemos problemas también de dificultades en los sistemas de seguridad social en las cuales estamos las mujeres inmersas y las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Todas las inequidades juntas del sistema. La verdad es que son muchas las que hay que ir avanzando, y hoy día ustedes están apostando a esta actividad que es de develar que las mujeres tienen una opinión y que tenemos que conversar. No hay que tener miedo a decir las cosas ni a ponerlas en el debate, porque lo peor que podemos hacer es negarnos a la realidad y decir que esto no ocurre, que a mi hija nunca le va a pasar, que nunca va a pasar, porque uno no se le puede escapar de las manos. Por ello es importante no tener miedo a conversar estos temas, a ponerlos en la mesa, para efectivamente poder ir construyendo una sociedad más justa y más libre, que eso alto que nos necesitamos. Ya nos queda poco tiempo, así que te agradezco, Bárbara, te dejo un espacio, los micrófonos, para que te puedas despedir y invitar a las actividades que se les vienen, y aprovechar de saludar aquí a quienes nos están viendo. Sí, bueno, voy a aprovechar entonces de reiterar la invitación para las dos actividades que tenemos en los próximos días. Lo primero es mañana, jueves 25 de julio, en la Plaza de Armas de Punta Arenas. Ahí está apareciendo en pantalla el afiche. Vamos a estar desde las 6 de la tarde nos escriben muchas interesadas en los pañuelos verdes y los pañuelos morados. Mañana van a ver, así que para que nos juntemos. La campaña de este año es por un aborto libre, feminista y antirracista. El racismo es un tema también muy latente en el país, y también nos hacemos cargo de eso. Queremos también reflexionar sobre el racismo que vivimos en Chile, así que esa es la consigna política de esta conmemoración de 25 de julio de este año. Y también les aprovecho de invitar para el día lunes. Vamos a tener un conversatorio de violencia sexual infantil en la Universidad de Magallanes, en la Sala Terra, a las 7 de la tarde. Así que están todas, todos y todes invitadas a participar. Muchas gracias. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar en Punta Arenas, una conversación necesaria. Espero que haya sido de su gusto esta conversación, este espacio que tenemos para conectarnos con ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Punta Arenas, una conversación necesaria. A partir de este minuto, la concejala Daniela Panicucci Herrera te invita a conversar de ciudad.